noticiasdeacá.com. Segundo día de transparencia de precios, vinimos a defensa del consumidor para que la gente se informe y sepa que tenga que denunciar, ¿verdad, Marcela? Buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, la gente se tiene que acercar y tiene que denunciar. Si ustedes realizan algún tipo de compra por pago en cuotas, bueno, la información al tiempo de la contratación tiene que ser detallada, tiene que ser veraz, tiene que ser sin engaños, y si hay una desinformación, se tienen que acercar acá y denunciarlo. El artículo 4, que es uno de los artículos pilares de la Ley de Defensa del Consumidor, establece que esta información debe ser brindada al consumidor usuario antes, durante y en forma posterior a la contratación. Entonces, cuando yo voy a contratar respecto de una compra de un producto de pago en cuotas, me tienen que informar cuál es el valor, cuál es la tasa de interés, en cuántas cuotas, cuál es el monto final, ¿sí? Y todos los adicionales que lleva ese pago en cuotas, seguros, gastos administrativos y un montón de otros gastos que se le adicionan a la cuota inicial. Entonces, por ahí me están informando que yo tengo una cuota de 1.000 pesos y cuando voy a hacer el pago de la primera cuota me encuentro con que son 1.300. Bueno, no, desde el principio de la contratación el vendedor me tiene que informar que el precio final va a ascender a tantos pesos, ¿sí? Y si no, pueden acercarse y venir a hacer la denuncia. Esto, si bien ahora existe de parte del gobierno una resolución, que es la 51 del 2017, que como vos bien dijiste, es el segundo día de vigencia, hay un artículo que está ya desde forma constitucional cuando se sancionó el artículo 42 en la reforma de 1994 y está tomado en la ley 2440, que es la ley de defensa del consumidor de los años 90, en el cual establece justamente esto. Y desde el año pasado, también yo ya lo he informado, se modificó el tema del artículo 4, donde dice que esta información tiene que ser brindada en soporte físico. ¿Esto qué quiere decir? Que quiere ser dada por escrito, salvo que el consumidor usuario lo renuncie. Es decir, que el consumidor usuario, a partir del año pasado, posee este derecho de solicitar que la información se le sea brindada por escrito. Si lo solicita y la empresa o proveedor se niega a dárselo, bueno, después será la empresa o proveedor quien deba probar que sí se lo brindó por escrito y no el consumidor usuario, porque justamente la Ley de Defensa del Consumidor y sus reglamentaciones están en favor del consumidor. Si hay un producto con pago en cuotas, tiene que estar establecido cuál es el precio de contado, cuál es la tasa de interés, la cantidad de cuotas, los gastos adicionales, todo esto que yo te contaba tiene que estar reflejado, ¿sí?, por escrito. No es, o sea, que únicamente un cartel como por ahí ya he visto que dice igual precio de contado con tarjeta en un pago y con tarjeta de débito. Bueno, eso está bien que lo exhiba, pero en realidad ya existía. El tema es que si hay, y después dicen para planes se informará. Bueno, una cosa es que si se lo informan todo por escrito y si se lo dan por escrito, podría llegar a ser, pero la realidad es que tendría que estar exhibido cuál es el precio final, cuál es la tasa de interés, conforme a la cantidad de cuotas, ¿sí? Entonces, eso tiene que estar transparentado e informado al consumidor, para que el consumidor se pare enfrente del cartel y con un simple cálculo pueda ver cuál es el precio final del producto que está adquiriendo, ¿sí? Porque por ahí quizás de contado es un precio y cuando hace el cálculo final del producto en 12 cuotas o en 48 es el doble o el triple. Bueno, el usuario consumidor puede estar dispuesto a pagarlo y parece perfecto eso, el patrimonio de cada usuario consumidor es de él mismo, pero que sepa en forma reflexiva, informada y detallada cuál es su decisión, ¿sí? ¿Cuál es su voluntad? Entonces, una cosa es llegar a la expresión de su voluntad en forma engañosa y otra es una expresión de voluntad reflexionada por el usuario consumidor, sabiendo cuáles son las consecuencias de esa compra o de esa decisión, ¿sí?
Y ya para cerrar, Marcela, ¿crees que esta transparencia de precios favorece o va a favorecer al consumidor? Estamos en una época muy conflictiva con respecto a todos los gastos que están haciendo los usuarios o consumidores. Nosotros hemos visto que con todos los aumentos, en realidad lo que se trata de hacer es que haya más consumo en el mercado para que haya más movimiento. La gente me parece que está un poco reticente a realizar cualquier compra en virtud de que se ha generado una expectativa respecto de qué va a pasar. Entonces realmente no te podría decir a ciencia cierta si esto va a funcionar y va a reactivar la economía como tal se presupone o se sugiere. Entonces, para cerrar, que la gente venga, se acerca. ¿Dónde está Defensa del Consumidor? La oficina funciona en Chacabuco 383 de lunes a viernes de 8 a 14. Marcela, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amables, que tengan buen día. Noticiasdeacá.com. Ya estás informado.